Efectivamente fue una situación bastante terrible, atroz y increíble que se hubiera dado este tipo de cosas. En la enfebrecida cabeza de Abimael Guzmán no cabía otra situación. Él se creía que estaba en guerra, y cualquier elemento, situación que afectara, digamos, el desarrollo de su guerra, para él eran enemigos. Y en esa línea es que obviamente se da esta situación, esta masacre terrible contra campesinos indefensos, que lo único que hicieron fue previamente reaccionar ante los constantes ataques de parte de Sendero Luminoso. Si usted me permite una pequeña antecedente, es que Sendero Luminoso en ciertos lugares de Ayacucho pensaba que tenía el control total, que porque ellos obviamente no estaban desde los 80 que comenzó los actos violentos, sino desde antes. Entonces pensaban que toda esa zona de Huancazancos era una especie de zona que ellos controlaban, tanto política como después lo hacían militarmente, entonces, y económicamente. Entonces llegaron en determinado momento a prohibir las ferias, que eran los espacios donde los campesinos intercambiaban productos y se hacían de algún capital para seguir trabajando y mejorando su situación económica. Eso les pareció a los senderistas terrible, y comenzaron a acosar, a presionar, a matar. Se pusieron un conjunto de matanzas internas. En marzo hubo una contra un miembro de Sendero Luminoso, y como, digamos, retaliación esta situación es que se produce la matanza en Bucaramanga, y que es la que Abimael Guzmán y la cúpula senderista han aceptado como responsabilidad, y todo lo que usted ha narrado de los niños, ancianos, que supuestamente murieron, fueron, según ellos, excesos. Es decir, en el discurso de Abimael Guzmán también incorpora esta palabra que le hemos escuchado en algunos personajes estatales, diciendo que las masacres que se cometían eran excesos, y no era lo que realmente eran unos crímenes atroces cometidos por estos personajes iluminados, que lo único que hicieron fue dejar más dolor y más pobreza en el campo ayacuchano. El ensañamiento de Sendero fue porque un día anterior a los hechos, el 22 de marzo del año 83, y la Ronda Campesina, que era una organización de autodefensa, capturaron a Olegario Curitomay, que era considerado como una especie de comandante senderista, y que, lo flagelaron, ¿no es cierto?, y después lo mataron. Eso fue la causa por que reaccionó Sendero con ensañamiento. Esa es una de las causas, pero yo creo que el central es el que el propio Guzmán manifiesta, era una especie de poner orden en la zona, ¿no? Es decir, atemorizar. Ese era el elemento fundamental sobre la práctica violenta de Sendero Luminoso. Es decir, Sendero Luminoso no quería capturar, digamos, las mentes y los corazones del pueblo diciendo que van a hacer las cosas mejor, sino por la vía del terror. Y frente a una población rebelada, el tema no era hacer un tallonaje, es decir, aquí lo mató, lo busca y lo mata, no, sino a la población, a la gente de Bucaramanga, a la gente que estaba de acuerdo con lo que venían haciendo las autoridades. Por eso es que inclusive utilizan machetes, ¿no?, armas contundentes. El alcalde, el señor Sacco, resulta con 4 machetazos en el borde de la cara, que no sabe finalmente por qué no murió. Y todos esa famosa foto de la Comisión de la Verdad, de la persona con un paño en la cara, son acciones pensadas, razonadas y en una lógica de aterrorizar. Es decir, ellos tenían armas, pudieron ir y matar a la gente, punto. Pero no, ellos querían precisamente demostrar la ferocidad con la que iban a actuar. Y eso es lo que debemos recordar, que aquí no hubo, como él dice, solamente un enfrentamiento militar donde, qué sé yo, había 2 bajándose uno frente al otro. No, aquí lo que hubo fue un ataque terrorista a una población que lo único que hacía era tratar de protegerse de las constantes
amenazas de ese grupo que los utilizaba y frente a un Estado que no lo protegía. Entonces, ¿qué puede hacer una persona, o como hacen ciudades, por ejemplo, o poblaciones en las afueras de las capitales donde no llega la policía, escoger al ladrón y golpearlo, y algunas veces hasta los han matado, porque es una forma de autodefensa que tienen, claro, frente a fuerzas que ellos están en su contra y que tienen que controlar de alguna forma, ¿no? Por esta masacre, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre fueron condenados a cadena perpetua. Efectivamente, sí, al pago de una reparación civil de cerca de 25 millones de soles, pero que en realidad es básicamente, yo creo que la importancia de esta sentencia es que ellos han declarado contra la Comisión de la Verdad y luego en el propio juicio que no fue una casualidad, no fue la molestia de alguno de sus miembros, si fue una decisión pensada y analizada por la cúpula de revista, aprobada en un comité central y después echada a andar. Claro. Ahora, para terminar y para que quede completo el material, doctor, ¿se acuerda usted del caso de Edmundo Camana? Uno de los sobrevivientes de la masacre. Ah, correcto, sí, por supuesto. ¿Se acuerda usted? Hasta en el gobierno aprista se lo llevaron hasta Lima y finalmente terminó muerto en el hospital militar en Lima. Sí, por un conjunto de situaciones completamente dramáticas para el señor. Y yo lo que creo es que cómo es que en un escenario de violencia lo último que interesa es la población que ahí está en medio, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos en este momento, como usted, como periodista defensor de derechos humanos, a seguir recordando los hechos tan graves que se produjeron antes tantos años, pero que deben servir permanentemente para tener presente que hay valores fundamentales que en ningún caso se deben soslayar, como es la vida de las personas y sobre todo las que no tienen absolutamente que ver en situaciones de violencia que ellos no generan, ¿no? Y aquí un saludo al pueblo de Lucanamarca, al pueblo de Ayacuchano, y en el convencimiento de que ellos están en este momento tratando de superar estas situaciones, que el Estado tiene que acudir permanentemente con un tema que es fundamental, la salud mental, para toda esa población, inclusive para todos los peruanos que muchas veces vemos en estos últimos tiempos crímenes que nunca se habían presentado, situaciones límite, y es producto pues de que todavía no hemos superado las secuelas de la violencia política que por 20 años ha estado en nuestro país. ¿Cuál es la reflexión que hay que hacer a 34 años de esta masacre de Sendero y el momento que vive el país con una organización que, si bien su líder, su cabecilla está en la cárcel, pero les ha metido el cassette en la cabeza a muchos? Claro que la violencia pues se reproduce sola, ¿no? Como se menciona, por ejemplo, lo que existe en el horario ahora de Sendero Luminoso es básicamente un estilo de vida, ¿no? De aliados con el narcotráfico, tratando de proteger las rutas de traslado de la coca, etcétera, y que como ya aprendieron a guerrear, vamos a decirlo así, lo único que hacen es precisamente alquilar sus armas a ese grupo, digamos, de narcotraficantes. Entonces, lamentablemente los conflictos, cuando se desatan este tipo de conflictos armados, tienen secuelas diferentes. Aquí en nuestro país se ha ido por ese camino. En Centroamérica, por ejemplo, hay un tema muy grave como son las maras, ¿no? 200 y tantos mil delincuentes armados, producto también de escenarios de conflictos internos armados, y que creo que ese es un poco, creo que el mensaje, ¿no? Es cómo hacemos las sociedades, en primer lugar, afrontando, diciendo esto ocurrió en nuestro país y esto tenemos que resolverlo, tenemos que sanarlo, de ninguna manera escondiendo, metiéndolo debajo de la alfombra, porque esos hechos, esas situaciones, por llamarlo de alguna manera, esos muertos, después obviamente van a mostrar su lado más feo, ¿no? Cuando uno esconde la basura se pudre, huele, después es peor, ¿no es cierto?, cuando no se trata a tiempo. Y creo que en este momento estamos en la posibilidad de comenzar a barrer todo eso, a sancionar a los responsables de los hechos y a no consentir nunca más que en nombre de quien sea se recurra a actos de violencia como hemos tenido en esos años que estamos recordando.
Le agradecemos la gentileza con Radio 1 y recordar estos hechos, doctor, que la población tiene que tenerlo presente siempre, sobre todo lo que ha hecho Sendero en el Perú. Muchas gracias, doctor. Definido, muchas gracias a usted y nuevamente mi saludo por efectivamente tratar estos temas tan importantes y que muchas